Hola, mi nombre es Rey Luis de Madranados y hoy vamos a hablar sobre la gobernanza sistémica en tiempos del COVID-19. Primero que nada, hay que dejar en claro qué es la gobernanza sistémica. Von Haldenwang en 2005 la establece como un enfoque de la gobernanza que se basa en la capacidad de tomar y aplicar decisiones en función del interés común en todos los niveles del sistema político. Cuando leí este concepto, la verdad, me sorprendí, puesto que cuando leí aplicar decisiones en función del interés común, pues que no todos los conceptos o la mayoría deben de concluir en esto, en el bien común, que no todas las políticas públicas, que no todas las teorías políticas deben de incidir en el bien común. O sea, me sorprende que es un concepto que no data más de 40 años y sea innovador y que la verdad sea el bien común. Bueno, me dejó anonadado, la verdad. Pero también se entiende porque vamos evolucionando y vamos encontrando nuevas formas de gobernar y la sociedad cambia y estamos en constante cambio y diferentes poderes se deben de llevar bien y algunos poderes se corrompen, como mencionaré en este ensayo, y pueden llegar a ver los intereses de unos pocos. También las Naciones Unidas dice que la gobernanza sistémica son aquellas instituciones, o se llevan a cabo por aquellas instituciones sociales que protegen los valores culturales, religiosos y contribuyen a garantizar la libertad y la seguridad, súper importante esto, y promueven la igualdad de oportunidades para el ejercicio de capacidades personales. Esto fue en el 1997 cuando sacaron una carta, un paper, perdón, donde se definió este concepto. Teniendo claro que este concepto es como dice Santizo en el 2001, es un concepto de postcrisis. O sea, pasó algo muy relevante en el siglo XX que se debió de tomar las riendas, de que no el gobierno es el único que puede gobernar y que puede tomar las únicas decisiones. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Fría, después de las crisis que tuvimos en el siglo XX, perdón, se llegó a la conclusión de que un gobierno no puede solo. Se necesita la organización civil organizada, valga la redundancia, y me disculpa por eso, y también se necesita al sector empresarial, los que son dueños del capital, que generan empleos, que generan una seguridad en el entorno, en el núcleo familiar, que va, que esta misma seguridad y esta misma seguridad financiera y familiar va a generar niños que serán adolescentes con una buena educación y pondrán sus empresas o serán empleados con más seguridad. En teoría eso debería de pasar, pero no pasa. ¿Por qué? Porque tenemos instituciones corruptas, tenemos instituciones que no funcionan como deberían. ¿Y por qué no funcionan? Para ir acatando el tema del COVID-19, antes que nada quiero dejar en claro que México ya tiene una tormenta y una pandemia o varias pandemias que acabar antes del COVID-19. Antes del COVID-19, como quiera, teníamos 35.000 homicidios dolosos en el 2019, el año más violento de la historia moderna de México, de la que se tenga registro. En el 2018 tuvimos 27.000 homicidios dolosos. Increíble la suma en un solo año. Este año, ¿qué nos espera? No estamos en guerra contra el narco. Sin tener crisis, sin tener nada, no crecimos absolutamente nada en el PIB. 0.0% de crecimiento. Estamos en una recesión técnica prácticamente, según el INEGI. Tenemos una falta a los derechos humanos. 2020 apunta y 2019 apuntan a ser los países en que más sean asesinados a los activistas ambientales. Tenemos unas inversiones en energía arcaica que no estamos apuntando a energías renovables y sustentables, que es lo que apunta la agenda mundial. Tenemos una carencia de educación en los estados del sur y tenemos muchos problemas más. Que no se diga la impunidad, somos el país con más impunidad en el continente americano. El 98% de los delitos no se resuelven ni se investigan. Hay probabilidad de que si yo salgo ahorita aquí a la tienda al Oxxo de mi casa y me asaltan, hay un 98% de probabilidades que no encuentren ni hagan nada sobre mi caso, si es que llego a poner la denuncia. También tenemos
pésimo antecedentes de corrupción. En el 2017 fuimos, de acuerdo a Transparencia Internacional, el país con más corrupción en América Latina. Y así como esta pandemia llegó para darnos un estate quieto al mundo, también llegó para darle un estate quieto a México. La gobernanza sistémica debe ser algo trascendental, básico que debe tener México. No es posible que tengamos un gobierno federal que se enfoque en sus caprichos y no quiera comunicar, o sea, no ya discutir, ya no debatir, comunicar lo que va a hacer. ¿Por qué digo esto? Con el COVID-19 se ha dejado claro que hay muchos poderes en contra del actual gobierno. Y es normal, en todos los gobiernos hay. Pero lo que sí veo es que estos poderes están viendo para sí mismos. En estos tiempos es cuando se debería de unir y acatar una agenda, no a favor de un político, no a favor de un partido, no a favor de la nación, donde se deberían de tener objetivos en común y al mismo tiempo atacar el problema de la pandemia de una forma organizada y en conjunto para acabar con la curva de contagios más rápido. No es posible que tengamos unos municipios que están intentando abrir los negocios, mientras que tengamos un secretario de salud estatal que dice que no se abran e incluso tuvo que usar la fuerza pública para cerrar los que abrieron los municipios de la zona metropolitana. Tampoco es lógico que un gobierno estatal esté diciendo que es obligatorio el uso de cubrebocas para prevenir más contagios y el gobierno federal no quiera dar la recomendación de usar cubrebocas en vía pública, ya sea de tela o de carácter médico. Tenemos tanta información, tantas campañas, cada quien haciendo por su lado, cada quien haciendo esfuerzos individuales, cuando nuestras instituciones deberían ser las bases de todos los esfuerzos. No un personaje, no un político, no un partido. Las instituciones son las que tienen que dar la dirección a donde tenemos que ir. Y una institución se habla de un ente que no depende de las personas que están adentro. Una institución debe ser factible, eficiente y eficaz. Si entra alguien o se va alguien, no determina que se va a hacer un mal trabajo o un mejor trabajo. Una institución debe hacer lo que hace de una manera eficiente y honesta y totalmente transparente. ¿Por qué digo esto? El camino, mejor dicho, que debe seguir el país es, primero, purgar todas las instituciones de carácter federal. ¿Por qué de carácter federal? Porque son las más grandes y con ellas se pone el ejemplo. ¿Y por qué me refiero a purgar? Ahí les va el porqué. Tenemos una agenda pública en la que se jacta que los gobiernos anteriores fueron súper corruptos. Y sí, hay animal político, infinidad de investigaciones, procesos donde sí, tenemos a Duarte en prisión, fueron muy corruptas. Pero ustedes díganme si la Fiscalía General de la República, que hasta hace poco era la Procuraduría y dependía del presidente y ahora se supone que es autónoma, ¿cuántas carpetas de investigación ha mandado para poner las denuncias correspondientes de todos estos miles de millones de pesos que se han ido en corrupción? Contadas con los dedos de la mano, por no decir ni una. ¿Por qué? Porque esa institución está corrompida o infestada de personajes o de funcionarios que no sirven, que ya no tienen remedio y que deben de ser de hecho investigados y quitados del cargo para tener gente nueva, independiente y profesional. Muchas de las carpetas de investigación se desechan en el Poder Judicial porque las fiscalías estatales y federales son unas inútiles e ineptas y no saben ni siquiera armar una carpeta de investigación como un juez de distrito o de circuito se las pide, como si no tuviera una carrera que lo sustentara. Entonces ahí nos preguntamos qué se hace en las instituciones. Se deben de profesionalizar, se deben de purgar y así poco a poco las instituciones deberían de ser independientes. Mientras más autonomía mejor, que no dependan del que entra ni del que sale, que sean instituciones de hecho del que sale y el que entra les tengan miedo por no hacer bien el trabajo. Y así vamos a ir a un México mejor. De hecho, eso hubiera aplanado mucho la curva de contagio de la pandemia. O sea, imagínate, si tendríamos
instituciones como el INSABI ya hechas, que de hecho en mi producto integrador de aprendizaje habla de eso, si el INSABI se hubiera adecuado de una manera eficaz, con antelación, con una gobernanza sistémica donde todos hubieran estado de acuerdo de un proceso paulatino y eficaz, no de golpe, sin informarle nada a nadie, ni siquiera a los derechohabientes, la curva de contagios hubiera sido mucho menor. Ahorita el INSABI se dedica a dar recursos a los hospitales estatales y federales. Sí, está bien, pero pudimos haber prevenido mucho mejor. Ahora, pudimos haber hecho políticas macro y microeconómicas para apaciguar el hambre de la gente. Tienen hambre, todos tenemos hambre, queremos ir a trabajar porque no nos alcanza, es obvio, es obvio. Y si pones a alguien en situación de pobreza entre enfermarte o quedarte sin comer, que tu hijo se quede sin comer otro día, obviamente van a salir a trabajar. Pudimos haber hecho una agenda en conjunto de los tres niveles, municipal, estatal y federal, para combatir el COVID, pero no. En cambio tuvimos y tenemos gobiernos que están haciendo sus esfuerzos, sí se les agradece y es su obligación, no tenemos por qué aplaudirles, pero si hubieran dejado el orgullo a un lado y las instituciones hubiesen sido las que habrían guiado con protocolos, con, con reglamentos, con previsión esta situación, créanme que ya estuviéramos saliendo de la contingencia. Eso es lo que tengo que decir. Espero que les haya gustado. A usted más, maestra. Y de mi parte es todo. Muchas gracias.